Hola amigos, bienvenido a una nueva entrega de Energías del Universo, su programa de YouTube, donde te puedes suscribir, dale a me gusta y seguimos en contacto con interesantes temas del mundo de la astrología, del mundo del tarot, del mundo de la medicina alternativa, complementaria, todo esto y mucho más en este programa Energías del Universo. Hoy, como habíamos prometido, tenemos a nuestro amigo y colega Juan Carlos Pons. Recuerden que este programa le llega gracias al auspicio de la Federación Venezolana de Astrólogos. Estamos acá en contacto con todos estos profesores de astrología que bien nos iluminan con todos esos saberes pues, del mundo astrológico. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escuchas? Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, te escucho bien. Carlos, ¿cómo estás? Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti por aceptar. Sabemos que estás muy ocupado ahora con los medios alternativos, ¿no? Una nueva era que nos obligaron pues a cumplir. Juan Carlos y yo somos del tipo que nos encanta estar cara a cara con nuestros alumnos, ¿no? Estar en un salón de clase, fue profesor universitario, pues, de matemáticas, y eso lo añora uno, ¿no? Ver a la gente, la cara a la gente, ¿no? Pero nos tocó los medios de comunicación alternativos, y bueno, y es otra cosa que debemos adaptarnos poco a poco. Bueno, hoy tenemos un tema... Sí, hacia allí, hacia donde... Ajá. ¿Sí? Sí, no, te decía que hacia allí es hacia donde se dirige la energía colectiva, ¿no? Hacia todo lo que tiene que ver con el Internet y con las redes sociales, ¿no? Claro que sí, ahí vamos y ahí tenemos que adaptarnos. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, el eclipse los eclipses de junio de 2020. ¿Qué tan importante son estos eclipses de precisamente este año, 2020, ¿no? Nos han dado con todo, como dicen los boxeadores, hasta con el todo, nos han dado a toda la humanidad. Estamos en una sociedad un poco convulsionada por los diferentes episodios que han estado pasando, y para los astrólogos pues no nos es esto raro, ya que muchos lo habían estado vaticinando, sabíamos que iba a ser un año difícil. Algunos eran muy optimistas, por supuesto, salía del corazón, pero otros sí ya sabían que íbamos a tener una serie de problemas que, bueno, gracias a Dios, entre toda la colectividad, siempre va a haber una solución. ¿Qué nos cuenta entonces primero el primer eclipse del año, Juan Carlos? ¿Qué nos estaban preparando más o menos a todos nosotros? Bueno, Carlos, muchas gracias entonces por darme la palabra. Mira, dos minutitos de introducción antes de hablar del eclipse. No olvidemos que estamos dentro de un contexto donde en 2020 es no solamente uno de los ciclos del Catún, del calendario maya, que es donde Júpiter y Saturno se encuentran en un mismo signo. En este caso van a estar en Capricornio y en otro momento van a estar en Acuario, que está allí involucrado Plutón, lo que le da una energía mucho más explosiva, más intensa a esos cambios. Más que cambios, hablaríamos de destrucción de viejas estructuras mundiales, y además que es el primer Catún que ocurre luego de 2012. O sea, todo esto ya de entrada ya se veía que este iba a ser un año muy complejo, porque, digamos, en otros momentos estamos acostumbrados a que cada vez que hay un cambio de era, por ejemplo, en este caso de Piscis para Acuario, en otro caso de Aries para Piscis, siempre era porque algo afuera ocurría, algo ocurría afuera y todo el mundo cambiaba de era. Es como que venía dado, pero es que ahora es cada uno el que tiene que entrar. O sea, no te lo van a dar hecho, sino que tú tienes que entrar. Entonces, esto ya, por supuesto, es tema de otro programa, naturalmente, porque si no, no hablaríamos de los eclipses, ¿sí? Ahora, los eclipses, por supuesto, estos eclipses, estos
3 eclipses entre junio y julio, ¿no? Son uno de los aspectos más importantes del año. O sea, está el mes de septiembre y una serie de cuestiones que ocurren en el mes de septiembre, la retrogradación de Marte, creo que es partil una de las configuraciones de Júpiter y Saturno. O sea, hay varias cosas, pero la mitad del año yo de entrada ya había visto que se iban a mover mucha energía. Vamos entonces recorriendo la del primer eclipse, que fue el día 5, es decir, fue el viernes, sábado, domingo, sí, el día viernes, ¿sí? Bien. Este primer eclipse ocurre, es decir, es un eclipse de luna, lo que de entrada no nos pone solamente frente al significado de los eclipses, detonadores de cambios, como cuestiones que cambian sin vuelta atrás, o sea, situaciones donde se rearma todo y comienza otra nueva lógica, sino que, siendo un eclipse de luna, ponía énfasis en lo que tiene que ver con las necesidades, con cómo me siento, qué es lo que necesito, ¿no? Y creo que es muy gráfico que después de todo lo que nos ha venido ocurriendo como humanidad desde febrero, con el tema de la pandemia, el eclipse ocurre justamente en el signo de Sagitario. Es el signo que nos pone frente a una necesidad de libertad, nos pone frente a una necesidad de poder ver lo que nos ocurrió desde una perspectiva filosófica amplia, no quedarnos en el detalle. Y, por ejemplo, nos pone frente a la necesidad de ser optimistas respecto al futuro, ¿no? Entonces, este eclipse de luna en particular es bastante exigente porque está dentro, conformando lo que se llama una T cuadrada. En astrología están la luna en el signo de Sagitario, está Venus y el Sol opuesto en Géminis, y Marte y Neptuno en Piscis. Si te parece oportuno, pues voy a desarrollar lo que a mi entender significa toda esta configuración, ¿no? Es una T cuadrada, o bueno, línea de tensión bastante seria, fuerte, ¿no? Y sería interesante. Sí, se ve interesante. Es una configuración que lo que nos propone es aprender, porque las cuadraturas y oposiciones mutables siempre nos ponen frente al aprendizaje, frente a la flexibilización de las cosas, ¿no? Y el tema es que esa libertad que estamos encontrándonos como que nos hace falta, como que la necesitamos, ¿no? Y bueno, no me meto tanto en el tema conspiranoico de las pandemias porque no es el tema, y me gusta abordarlo porque hay personas que quizá sí, y hay personas que quizá les ofenda, entonces prefiero abordarlo desde una manera más light, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al estar en un confinamiento, ahorita la luna en Sagitario nos dice, ahora tienes que buscar espacios para abrirte, para liberarte de esa situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Marte y Neptuno desde Piscis no actúan de una manera individualista, actúan como de una manera como todos somos uno, ¿no? Actúan un poco como ese arquetipo del Salvador. Yo voy a venir con la solución, los voy a salvar a todos, ¿no? Marte y Neptuno en Piscis. Pero el tema está que con esta primera parte de la configuración, uno pudiera decir, ¿cómo puedo liberarme de esta situación? ¿No? Si por otro lado estoy quizá atado a dogmas religiosos o dogmas filosóficos. Porque parte del tema de las cuadraturas de Sagitario y Piscis está en el tema de las creencias y el tema de la filosofía. Es decir, si yo tengo una filosofía de vida que me amarra, que no me permite ser el creador de mi realidad, sino que mi realidad depende de un Dios externo que está fuera mío, pues no puedo cambiarlo, tengo que asumirlo como que yo también, y tú y todos, tenemos como decir, un chip, no me gusta la palabra chip,
una información dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros que tiene toda esa información de la fuente de donde venimos, ¿no? Y entonces allí ya no caben dogmatismos, ya no caben filosofías. Es decir, uno actúa en nombre de todos y no solamente en nombre de los que se apegan a una determinada creencia o filosofía, ¿no? Entonces esa es la primera dificultad. Marte-Neptuno No nos pone sería, un poco en posición. no sería, Juan Carlos, aprovechando ese Marte allí, de imponer cosas en forma enérgica. Ahí voy. Sí, sí, porque justamente Marte es guerrero, es impositor, es mandón, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, iba a decir que quien cree traer la salvación Ajá. puede creerse algún tipo de Mesías, algún tipo de iluminado, y la impone porque cree en lo que está haciendo. O sea, de verdad cree que necesitamos salvarnos de algo. En realidad, lo único que necesitamos salvarnos es de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra manera de entender el tema de las creencias. O sea, Carlos tiene su creencia. Esa realidad que marca Neptuno también no será valiéndose de engaños, como cree mucha gente, de que te dan un panorama que quizás no existe y te lo imponen a la fuerza, como aprovechando pues, la energía de Marte. Ajá, tal cual. O sea, porque con Marte-Neptuno allí en Piscis es como que tal vez el enemigo contra el que hay que luchar está como camuflado, está escondido y no se ve a simple vista. Se nos hace pensar que es uno, pero sí, efectivamente, en esta configuración lo más llamativo es la imposición de sistemas de creencias o de filosofías de vivir. Esa es la primera, el primer aspecto. Por eso es que dicen el nuevo orden mundial, el nuevo cambio mundial, todas estas cosas. De todos modos, Neptuno también es responsable de lo que son las enfermedades epidémicas, las enfermedades misteriosas, las enfermedades que no se ven. Claro. Neptuno tiene que ver con eso. Quizás un poco de todo, ¿verdad? Se han aprovechado pues, de estas circunstancias como bueno, más que todos los líderes, que son los grandes políticos del mundo, y como buen político siempre aprovechan una oportunidad. Sí. Y quizás eso es lo que nosotros estamos percibiendo y tenemos que de alguna forma dilucidar, investigar, ver cuál es la verdadera realidad de las cosas, hasta qué punto nosotros no escapamos de esto. Fíjate, Carlos, primero que todo lo que estamos diciendo es cierto, o sea, todas esas visiones son válidas todas, no es que una es válida y la otra no, o sea, todas son válidas, pero que además esta configuración, cuando vemos a alguien luchando por la verdad, ¿no? Le pudiéramos preguntar, ¿a cuál verdad te refieres? ¿A la tuya, a la mía o a la de quién? Porque ese antiguo manual de sabiduría hermética que se llama el Kybalión ya nos advierte que todas las verdades son semiverdades, porque, aunque no lo dice el porqué, yo lo entiendo como que nuestra mente, para tener una verdad absoluta, tendría que poder evaluarla o integrar todas las perspectivas posibles de la situación. Y bueno, habiendo 7.600 millones solamente en humanos en la Tierra, está un poco difícil que mi mente, la tuya o la de quienes nos escuchan, pueda aglomerar 7.600 millones de informaciones e integrarlas. Entonces, cada uno de nosotros, inclusive yo, inclusive tú, inclusive las personas que nos escuchan, tiene una parte de esa verdad. Y es que justamente ahí es donde viene la imposición de los sistemas de creencias, ¿no? Porque las personas no reconocen que lo que ellos tienen allí es una verdad, una, no la verdad, sino una verdad. Entonces sí, bueno, yo... Estos eclipses de alguna forma tienen responsabilidad con todo lo que estamos hablando, los eclipses. Claro, pero sí, porque está dentro del eclipse, la energía del eclipse, claro. Por lo general, se extiende por varios meses, no es algo de que ocurrió aquel día y ya, ¿no? Ya. Pero ya venimos con el eclipse del sol, ¿no? Que el eclipse del sol ya eran 6 meses de influencia. Sí,
Ahora viene, entonces se junta a los 3 meses de influencia de este lunar. Y es lo que ha complicado un poco las cosas, en el sentido, como tú lo dices, un poco de Sagitario, pues, y su arquetipo. Sí. Bueno, fíjate, en cuanto a lo que tú mencionaste de nuevo orden mundial, bueno, yo prometí que no iba a entrar dentro de esos caminos, pero es que, claro, si como humanidad nosotros no tenemos una agenda de hacia dónde queremos ir, y otras personas se inventan otra agenda, pues ¿cuál otra va a ganar si no hay otra? O sea, ahí es que cada humano haga su, es decir, cree su realidad propia, o sea, cómo quiere vivir. Y después, a través del contagio, pero sano, no del contagio de un virus, sino del contagio del entusiasmo, de la alegría, de que, cónchale, ¿cómo haces para hacer esto? Y cómo que entusiasmes a las demás personas, o mejor dicho, que las personas se entusiasmen solas al verte a ti lo que tú estás haciendo. Allí puede comenzar a surgir una propuesta que venga de nosotros como raza humana, y que yo creo que antes de abril de 2021 sí la va a haber, porque Saturno y Júpiter se unen en Acuario, que no es en Capricornio, que es otra cosa. Yo soy capricorniano, yo sé que el capricorniano desde la parte negativa es calculador, es manipulador, desde la parte positiva es responsable, es trabajador, pero tiene ambos polos, ¿verdad? Ahora, Acuario, claro, también tiene el polo caótico, el polo de desorden, de caos, pero también tiene el polo de fraternidad y de humanidad, que es lo que nos conviene aquí en este momento. Entonces, ¿por qué digo que también se complicó por la presencia de Venus junto al Sol en Géminis? Porque entonces, si yo tengo la verdad, para poder expresarla, que es Géminis, voy a tener que ser muy diplomático para no molestar a la tuya. O sea, Venus en Géminis habla de transmitir, de hacer, ¿cómo se llama? Transmitir mi verdad o mi creencia o mi filosofía de una manera armónica, sin crear el conflicto que Marte está proponiendo. Claro. Porque, bueno, Marte con Neptuno, pues cuando genera un conflicto es como un tsunami, ¿no? O sea, cuando se molesta en serio. O sea, y crea un tsunami, un terremoto y acaba con todo. Entonces, sin que eso tenga que ocurrir en lo real, me refiero a nivel de un terremoto en la Tierra, que no lo veo porque ahí suelen estar otros planetas también involucrados cuando eso ocurre, como Plutón, por ejemplo, y no está dentro de la T cuadrada, pero ese Venus en Géminis hace que lo que estamos comunicando, todas estas cuestiones que a las viejas estructuras les molesta que venga emergiendo este nuevo conocimiento de la astrología, del tarot, del hermetismo, del feng shui, de la cábala, de todo esto que comienza a emerger nuevamente desde otra perspectiva, porque esa es la cuestión. Ya, por ejemplo, el tarot que está emergiendo ahorita ya no es un tarot de impresionar al cliente con predicciones, de hacer amarres, de hacer, bueno, todavía esa energía queda, pero he visto que está emergiendo uno mucho más útil para la persona y mucho más de hacerle entender en dónde él se genera los problemas. Lo que llaman el tarot, es lo que llaman el tarot psicológico, astropsicológico. Psicológico. Sí. Sí, y de hecho el psicológico, cuando tú lo llevas un pasito más adelante, que es a través del psicoanálisis iniciático, te permite dar cuenta en dónde estás tú en cada problema que tienes en la vida, no en la posición de culpar al de afuera por mis problemas, sino, digamos, de ver en dónde, o sea, el de afuera, a ver, Carlos, el otro puede hacer lo que le parezca con su vida y con su mundo. Ahora, si a ti te afecta, es porque tú tienes algún tema no resuelto que tú tienes que resolver, no pedirle al otro que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Yo Eso creo que es muy entonces la misma energía, a la humanidad. La misma energía que tú imprimes a buscar los arquetipos, entonces ahí te van a dar respuesta. Lo único que tienes que saber interpretar, y si tú no sabes interpretar, tienes al guía, que supuestamente pues, es el tarotista. Pero volviendo a lo del eclipse, nos están preguntando, Juan Carlos, según tú, ¿qué nos espera para el eclipse solar? Pues el 21 de junio.
Bueno, ahí voy a recorrer los tres, aunque el programa se llama Los eclipses de junio. Tengo pensado hablar un poquito del que es el 5 de julio por la cercanía y porque los tres están relacionados, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Pero un poquito menos, porque Claro. tenemos media Sí, hora. porque acuérdate que por muy Zoom, bien. Entonces, y Zoom nos limita. Nos limita el tiempo, Zoom, mamá. ok. Bueno, hay una manera de evitar que eso ocurra. Bueno, el otro eclipse, el del 21 de junio de 2020, Ajá. es un eclipse con luna en Capricornio, donde está, perdón, con luna en el cero de Cáncer, quise decir, y donde está involucrado Sol y Luna en el signo de Cáncer. Mercurio está un poquito más lejos, está como a 15 grados, según estoy leyendo, a 14 grados, y el nodo sí está cerca, el nodo lunar en el signo de Géminis. Entonces, este aspecto vuelve a crear una situación difícil otra vez con Marte y Neptuno, o sea, vuelve a generar otra cuadratura con Marte y Neptuno, ¿no? Que en un punto, pues, se centra más, como es un eclipse solar, se centra más y es un eclipse muy importante porque le va a dar un poco el cierre a toda esta etapa de nodos lunares en el eje Cáncer-Capricornio. Es como el cierre, ese y el eclipse del 5 de julio, y va a tener que ver justamente con el sentido de identidad nacional, va a tener que ver con el sentido de la parte emocional, de cómo nos nutrimos, de la familia, el hogar, y todos estos elementos que, digamos, que pueden generar un poco cierta tensión por cuestiones de creencia, justamente, y de fe o de maneras de creer, ¿sí? Yo pienso que la gente también debe apelar a su espiritualidad, ¿no? Porque a veces, no estoy en contra de la religión, sí, pero a veces nos encasillan, nos condicionan. Claro, es que... Sí. Y no desarrollan el lado espiritual también, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia religión interna. Claro. Entonces, de alguna forma... Claro, es que hay... Sí, es que hay como una confusión cuando la gente de espiritualidad lo asocia con religión y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro. Y bueno, las profecías de Nostradamus y de Paravicini hablan de la caída de las instituciones religiosas, no de la espiritualidad del ser humano, de las instituciones religiosas como tal, ¿no? Pero no creo que sea en esta época todavía, pero este eclipse va a poner como un cierre, y el del 5 de julio, a todo lo que tiene que ver con el tema de los desplazados, de las fronteras, lo que ha pasado aquí en Venezuela, tiene que ver mucho con Cáncer Capricornio, con ese eje, ¿no? O sea, las personas buscando como un nuevo hogar y las leyes y las fronteras, pues, quien no ha sabido integrar bien ese eje Cáncer Capricornio ha salido y se ha conseguido con problemas en la frontera o con problemas de leyes, ¿sí? Y luego retorna al padre, ¿no? A la madre, ¿eh? Porque también es un retorno importante, claro, de más de 50.000 personas ya a su propio país que viene haciendo el cáncer, ¿no? Y retorna sí, por la complejidad que hay de la autoridad de Capricornio, ¿no? Que mueve eso. Colocaron las cosas más difíciles, más complejas, que tuvieron que retornar de alguna manera. Pero están acá vinculándose otra vez con el país, porque de donde salieron. Sí. Sí, y toma en cuenta que el eclipse ocurre en el grado 0. Sí. Yo me he estado dando cuenta que para la interpretación astrológica, los grados, si los interpretamos de acuerdo a la numerología, también te dicen algo sobre la información. Y el grado 0, el 0 es el todo en potencia, todo es posible, es el loco del tarot. Todo es posible. Entonces, bueno, vamos a ver qué es de qué manera manifestamos este eclipse, donde se va a hacer consciente, porque es un eclipse de sol, la necesidad de generar vínculos emocionales, que es lo que tiene que ver con Cáncer. Bien sea en tu familia, bien sea con tu patria, bien sea en los diferentes aspectos de la vida. Bueno, yo que soy capricorniano, a mí
estos nodos norte pasando por Cáncer me ha como mostrado la importancia que tiene no solamente hacer tu trabajo de manera responsable, Ajá. sino además poner emoción en lo que estás haciendo. Las dos cosas. Me ha costado integrar un poco las dos cosas, pero estoy en ese camino de integrarlas. Lo bueno es que los capricornianos, pues también soy ascendente de Capricornio, ¿no? Pero sí, a veces con dificultades, pero vamos a hacerlo seguro. Ya sabemos que al final algo va a resultar, algo va a dar un resultado de esto, ¿no? Y no nos cuesta esperar que lo bueno de esto. Sí. Sí. Bueno, Juan Carlos, espero que nos dé unas palabras de cierre, pues, ya en vista que el tiempo se está agotando, Sí. de lo que es el tema. Bueno, simplemente un detallito, que ese eclipse, luna, sol, nodo, hacen un aspecto con Saturno, Plutón y Júpiter, que se conoce como un quinconcio. Entonces, seguramente va a haber mucho de crítica contra las instituciones mundiales, seguramente, con esta configuración. Es como que, bueno, y nosotros no, o sea, nos tratan como borregos, ¿no? O sea, así como sacando esa parte más emocional de Cáncer, de bueno, pero, a ver, yo necesito comer, yo necesito casa, yo necesito, etcétera, ¿no? Pero ya de una manera más consciente, ¿no? Ya. Bueno, eso, y que luego aparece el otro de julio en el signo de Capricornio, que vuelve a reorientar otra vez el tema de las necesidades, de lo económico, de lo profesional, todo eso. ¿Qué nos aconseja en general, Juan Carlos? Más paciencia, tranquilidad, estudio, meditación. ¿Qué aconseja una persona como tú que estás acostumbrado a tratar los temas del hermetismo y todas estas cosas? ¿Qué le aconseja a la humanidad? Si tengo que resumirlo en pocas líneas, porque concluye el programa, te diría que cada persona tiene que acostumbrarse a ser el creador de su realidad, de no dejarle la realidad de uno a las instituciones. O sea, tu propia economía, no estar dependiendo de que otro te pague sueldo. Tu propia política, tú eres el que dice lo que está permitido y lo que no en tu vida, y en función de eso es que tú determinas si la política del Estado o de la sociedad te aporta, si no te aporta, si qué rumbo de acción vas a tomar. Pero si tú no tienes referentes propios, no puedes hacer sino lo que está dicho por el político de turno, ¿no? Y lo mismo con la espiritualidad, lo mismo con todos los aspectos de la vida. Supuesto. Antes de despedir, Juan Carlos, sabemos que tú estás involucrado con las clases por internet, con tus conferencias, donde podría el público tener contacto contigo, tus coordenadas para seguirte. Bueno, fíjate, en este momento, en pronto voy a iniciar una nueva convocatoria de la Formación Internacional Online en Astrología Iniciática, y un espacio que todavía no lo he promovido en las redes sociales, pero que le va a interesar mucho a aquellos que son astrólogos de poca experiencia o aquellos estudiantes avanzados de astrología. Entonces, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi número de WhatsApp, que es el +58 424 223 6744. Preferiblemente mensajes de texto de voz, porque yo estoy todo el día haciendo cosas y a veces no puedo atender llamadas, ¿no? Te pongo un mensajito allí y te das coordenadas para que tú te comuniques luego conmigo. O también en mi correo, academiajupiter2015@gmail.com. Ok, conversaba entonces con nuestro colega y amigo Juan Carlos Pong, él es profesor de astrología, una astrología iniciática, pero interesante. Y bueno, ya saben sus coordenadas, cualquier comunicación. Ahora, si quieres comunicarte con este canal, pues llamar al +0414-254-3410 a nuestras redes sociales, @hoy, a nuestro Facebook, Carlos Boom, y puedes inscribirnos a nuevouniverso@gmail.com para tener contacto con este canal. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a ti, Carlos. Siempre muy agradecido de estar en tu programa. Les hablo Carlos Boom. Recuerden entonces darle me gusta a su video, y cualquier tema que a ustedes les interesaría, nos pueden escribirme también a su canal Energías del Universo. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, Juan Carlos.
Chao, Carlos. Muchas gracias por la invitación.